9:14, al estilo de Daniel Ortega y su régimen en Nicaragua, el régimen de Nicolás Maduro inició el procedimiento para quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López y de forma paralela, en una escalada del conflicto con la Iglesia Católica, le impidieron al cardenal de Venezuela llegar por vía aérea y terrestre a una misa por José Gregorio Hernández, San José Gregorio Hernández hoy en día, en su pueblo natal. Allí entonces iba a adelantar esa Eucaristía. Lo más importante era hacerlo en el pueblo natal de el médico José Gregorio Hernández, digamos este santo que recién se había hecho esa canonización, sí. Y el cardenal empieza a denunciar una serie de irregularidades, que le cancelan primero un vuelo comercial, pero después ve que los demás vuelos siguen saliendo, que cuando intenta hacerlo a través de un vuelo privado de otra manera tampoco les dan autorización, incluso los hacen regresar cuando ya estaban en vuelo, y eso se suma entonces a las, digamos, diferentes choques que ya se habían tenido por las declaraciones que dio el cardenal desde el Vaticano. Pues respondió desde España Leopoldo López, aprovechó para afirmar que al presidente Gustavo Petro le conviene que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. El informe en Caracas lo tiene Santiago Martínez. Hola, sí, Valentina, Lucas, buenas noches. Unas últimas horas acá en Venezuela de arremetidas o embestidas del gobierno en contra de la oposición o lo que ellos consideren que se parece a la oposición. Te cuento la primera, que es política, y es la intención, o más bien la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de quitarle o retirarle la nacionalidad a Leopoldo López, luego que él dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político y entonces llamara o apoyar una invasión en Venezuela como una acción que sí sacaría al chavismo del poder, algo que desde el gobierno calificaron de grotesco, criminal e ilegal, y por eso la anulación de su pasaporte y el retiro de la nacionalidad. Sin embargo, expertos y analistas adelantan que es ilegal la medida, que la Constitución es clara y reza que todo nacido en Venezuela es venezolano y eso no lo cambia ninguna sentencia. Y a eso ya respondió el mismo Leopoldo López desde España, donde está asilado, alertando que la retirada de su nacionalidad venezolana no es un hecho aislado, que son cientos de miles de venezolanos que hoy no pueden renovar su identidad ni pueden tener un pasaporte. Y adicionalmente, y esto toca a Colombia, decía Leopoldo López que el presidente Gustavo Petro se ha convertido, decía él, en el primer vocero internacional que apoya y defiende a Nicolás Maduro y que detrás de eso podría haber algún tipo de interés. Bueno, es que lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el principal vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. Y por supuesto que eso debe tener una motivación detrás de eso. O Petro es parte de la misma estructura criminal, o se beneficia de esa estructura, o tiene algún interés que lo esté beneficiando. Pero por supuesto que sorprende la manera como ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo. Esto es referencia a Leopoldo López, pero en paralelo, Lucas y Valentina, hay una nueva arremetida contra la Iglesia Católica por sus críticas, y es que el gobierno de Nicolás Maduro le impidió al cardenal Baltasar Porras llegar al pueblo de José Gregorio Hernández a dar una misa, ni por vía aérea ni por vía terrestre le permitieron al obispo oficiar la ceremonia. De hecho, contaba que fue informado por la aerolínea Conviasa, propiedad del Estado, que el vuelo comercial que había adquirido con su boleto fue suspendido. Sin embargo, solo él recibió esa notificación, pues la ruta se cumplió sin contratiempos, y que luego, tratando de ir en un vuelo privado, estando ya en el aire, lo obligaron a los pilotos a aterrizar aún lejos del destino. Pues fuimos desde Maiquetía y salimos sin mayores inconvenientes. Cuando vamos en el aire se informa a los pilotos que hay que hacer escala en Barquisimeto porque hay vientos muy fuertes en el aeropuerto de Valera y que está cerrado hasta horas de la tarde, cosa que sí hicimos, pero nos fuimos dando cuenta de que algo extraño pues estaba pasando. Logramos tener información directa de que el aeropuerto de Valera no estaba cerrado, seguían llegando diferentes vuelos. Una vez allí en Barquisimeto, a unas más de 2 horas por carretera, contaba el cardenal Porras que prácticamente fueron rodeados por efectivos de la Guardia Nacional y tampoco lo dejaron irse por carretera tras contratar a una empresa de traslados. Recordemos que hace justamente una semana el propio Nicolás Maduro llamó al cardenal conspirador por supuestamente haberse opuesto siempre a la canonización de José Gregorio Hernández. Esto luego que el propio cardenal, estando en el Vaticano, lanzara duras críticas al gobierno, entre esas que no respetan la voluntad popular y de mantener a presos políticos en las cárceles venezolanas. Lucas, Valentina. Santiago, gracias desde Caracas con toda la información. Le respondió Valentina, el presidente Gustavo Petro, a Leopoldo López. Por redes sociales. Por redes sociales, recordemos, estábamos escuchando las declaraciones que Leopoldo López dijo hoy, que Gustavo Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y que por supuesto eso debe tener una motivación detrás.
dice Leopoldo López. Petro es parte de esa misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura. Exactamente, en otras palabras, para López, pues la presencia de Maduro y la presencia de Petro casi que se beneficiaban de manera mutua y por eso estábamos viendo diferentes apoyos, aunque algunas veces el presidente Gustavo Petro ha intentado desligarse o desmarcarse un poco de lo que fue las elecciones en Venezuela y también de la presencia o de la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. Pues lo cierto es que por diferentes decretos del gobierno, por diferentes proyectos, se están acercando cada vez más los dos gobiernos. Pues le leo la respuesta del presidente colombiano al opositor venezolano. El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario. Solo vivo de mi sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos. Ni un peso más. No tengo cuentas en el extranjero ni bienes. Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde, y de ella debo dinero al banco y no vive nadie en ella. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país. Así que deje de ser majadero, dice el presidente Petro. Es la respuesta entonces que ha tomado el presidente, en especial con su, digamos, defensa de la decisión de Estados Unidos de incluir en esa lista a Clinton, y más también cuando ha sido bastante crítico las recientes operaciones en el Mar Caribe. Dice entonces, primero, que el intento de Leopoldo López de ligarlo con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario, y dice, como bien dice usted, que en este momento se ha hablado mucho de ese tema, que solo vive de su sueldo y sus movimientos bancarios están todos claramente definidos en los bancos. Es la respuesta, Valentina, del presidente colombiano al opositor Leopoldo López. Y mientras comienza entonces, o mejor, se crea como otra arista de esa tensión entre las relaciones entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos, hay que decir que recientemente se denunció que nuevamente se está reportando, registrando de acuerdo con los radares, la presencia de aviones norteamericanos en el espacio aéreo venezolano, al menos en los límites que tienen el control y los radares desde Caracas. Esta vez fueron 2 bombarderos estadounidenses los que hicieron un sobrevuelo entre las islas Margarita y La Blanquilla en Venezuela, y de acuerdo con las imágenes del radar, pues estuvieron allí durante unos minutos. Este hecho se da en medio de las tensiones que han aumentado entre la Casa Blanca, entre Caracas, por estos diferentes despliegues que mantiene Norteamérica y que mantiene la administración de Donald Trump en el Mar Caribe en contra de diferentes organizaciones narcotraficantes, y también porque se espera que al final de esta semana llegue a aguas del Mar Caribe el portaaviones Gerald Ford, que es el más fuerte, con más capacidad y un despliegue muy importante de la Armada de Estados Unidos. Es un portaaviones que no vendría solo, que vendría acompañado de otros 2 buques y que incluso estaba en operaciones junto con la OTAN en el Mar Mediterráneo, en el Mar Rojo. Fue la instrucción que recibió en los últimos días de redirigirse hacia el Mar Caribe en medio de desplegar sobre todo esta presencia militar que, como ya lo hemos escuchado, se tiene en Puerto Rico y se tiene en Trinidad y Tobago. Lucas, hace tan solo 4 días ya se había reportado otro sobrevuelo de aviones de combates de Estados Unidos muy cerca del espacio aéreo de Venezuela. Y hablando de Trinidad y Tobago, Valentina, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela acaba de suspender el acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago, esto después de que este país acogiera un buque de guerra de Estados Unidos para ejercicios militares. Estos 2 países, Venezuela y Trinidad y Tobago, mantenían desde hace 10 años, desde 2015, un amplio acuerdo de cooperación en materia de gas, y más temprano esta mañana la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien además está a cargo en este momento de todo el sector de hidrocarburos, le había pedido a Nicolás Maduro suspender este acuerdo. Y en consecuencia entren en suspensión todos los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago, un país hermano, vecino, con sólidos lazos históricos entre nuestras repúblicas, con sólidos lazos de amistad entre nuestros pueblos, pero que la nueva primera ministra de este país ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de los Estados Unidos para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Sudamérica, de una manera realmente sorprendente. No se puede sino expresar sorprendente la postura de la primera ministra de Trinidad y Tobago, que ha decidido creerse los pajaritos preñados que le vendieron desde Estados Unidos, de que pueden invadir a Venezuela, tomar el gas, entregarlo. No. El único camino es la cooperación energética, y por eso esta directiva
le propone responsablemente al presidente Nicolás Maduro, bueno, la denuncia del acuerdo en materia de cooperación y la suspensión de todos los acuerdos en materia gasífera que mantiene nuestra república con la República de Trinidad y Tobago. El día en deportes. Deportes en Recap Blue.